Bienvenidos a este seminario sobre la muerte como transformación, la muerte como transmutación. Se nos enseña por parte de la sabiduría eterna que traer información sobre la muerte para que dejemos de temerle es uno de los servicios más grandes que se pueden prestar. Hoy tenemos el gusto, el honor de contar con una querida amiga, la doctora Luján Comas. Ella es una gran especialista en este tema. Vamos a empezar por el currículum oficial. Luján es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Está especializada en anestesia y reanimación. Ha trabajado durante 32 años en el Hospital de Valle de Hebrón, 18 de esos años como anestesista en cirugía cardíaca. Ella tiene una vía espiritual muy importante, con lo cual creó una fundación, la Fundación Iclovi. Para que se hagan una idea, el logo de la fundación es nada menos que ciencia, conciencia y compromiso. Dentro de la fundación, ella es directora del proyecto Luz, que investiga la conciencia durante el paro cardíaco. En este momento tienen 13 hospitales de habla hispana trabajando en este proyecto. También es directora de 2 másteres, uno de conciencia y liderazgo social y otro de experto en acompañación y duelo. Por supuesto, conferenciante, es escritora, y hay un libro magnífico que realmente les recomendamos, que ella escribió junto con Angie Carmelo. Se titula, como interrogante, ¿existe la muerte? El libro va por la 13ª edición. Es precioso, es sencillo, pero a la vez es profundo. Entonces, bueno, ahora vamos a dejar paso a la doctora Luján Comas y le vamos a pedir que por favor empecemos por una definición científica de qué es una experiencia cercana a la muerte. Pues muchas gracias, Isabela. Es un placer estar aquí, estar con vosotros. Y primero quisiera aclarar que yo no hice la fundación, yo no la creé. La creó el doctor Xavier Melo, que es doctor en economía aplicada y que tuvo una FM y dejó todo para poder investigar la conciencia y la muerte y la no existencia de la muerte, ¿no? Porque él había vivido esa experiencia fuera de espacio y de tiempo y quería hacerlo a través de la ciencia. Yo soy actualmente presidenta, pero no lo he fundado yo. Gracias por la aclaración. Y mira, el tema de la muerte es mi propósito de vida, porque creo que si la gente conoce la vida y la muerte, no tiene miedo a la muerte, porque a través del conocimiento se nos puede ir el miedo, y viven de otra manera y son felices. Entonces se trata de dar el conocimiento científico que, como vemos y tú has dicho antes, a través de la ciencia estamos descubriendo que las antiguas sabidurías de todos los tiempos estaban diciendo lo mismo, pero nosotros, que tenemos un hemisferio izquierdo muy desarrollado, queremos hacerlo a través de la ciencia. Pero se unen, llegan a las mismas conclusiones, entonces estamos en la época mejor de la historia para unir los dos campos. Y ahora paso a responder a tu pregunta, ¿no? ¿Qué son las ECMs? Son experiencias cercanas a la muerte, así las llamó el doctor Raymond Moody, y son estados de una conciencia especial en el momento de la muerte, cuando tienes un paro cardíaco. Entonces, estas personas en un porcentaje X que están en la muerte oficialmente aceptada, en un hospital, y te dicen que tienen una conciencia o han tenido una conciencia mucho más plena
que cuando eran conscientes te planteas una serie de cosas. Y en un hospital con un registro del paro cardíaco, más, porque no solo las ECM se pueden tener en un paro cardíaco, puede ser en enfermedades terminales, en pacientes crónicos, en depresiones, puede ser en shocks hipovolémicos, en una sangrada importante en un parto o digestiva, puede ser por drogas, por psicotropos, por respiración o de manera espontánea. Pero a las que la ciencia interesa ver son aquellas que ocurren con un diagnóstico certero de paro cardíaco, porque nos han enseñado que cuando el corazón deja de latir, no envía sangre al cerebro ni al resto del organismo, pero el cerebro es el órgano de todo nuestro cuerpo que es más sensible al déficit de oxígeno, de tal manera que a los pocos segundos, 10, 15 segundos de no recibir sangre, cae en inconsciencia. Y si tú tienes un electroencefalograma, está plano. Entonces, si el objetivo del cerebro es producir la conciencia, que es lo que nos están enseñando en la Facultad de Medicina, ¿cómo es posible que estas personas tengan experiencia de vida en un momento que su cuerpo está muerto? Nula actividad cerebral, nula actividad respiratoria. Exacto. Y entonces tienen una serie de experiencias muy interesantes porque no es que lo tenga una persona aislada. Se ha visto que hay una serie de experiencias que presentan que son más o menos sistemáticas, en mayor o menor número, pero sistemáticas, en todos los pacientes, en todas las culturas, en todas las religiones, en todos los países y en todas las épocas. Eso viene desde la historia de Platón, que ya hablaba de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Entonces, la ciencia no puede decir no existen, sino que tiene que investigar, porque si el cerebro no es el productor de la conciencia, ¿qué pasa? Porque estas personas tienen una experiencia de conciencia. Sí, habría como dos grandes líneas, creo, Luján. A mí se me ocurre que es más científico tener la mente abierta y tener la posibilidad de observar distintos fenómenos. Sin embargo, en la actualidad parece haber dos tendencias. Hay quien se considera muy científico si solamente observa eventos que sean materiales y a eso le llama objetividad. En cambio, hay otro grupo de científicos, tú entre ellos, que consideran que el método científico tiene que tener la capacidad de investigar distintos fenómenos y que hay que incluir lo no visible, lo que, ¿no? Entonces, en la física subatómica sería así, en la astronomía con la medición de planetas que no se pueden ver también sería así. ¿Qué está pasando en ese sentido? Se está dando un movimiento, ¿verdad que sí? Hay un movimiento que es dual. Como todo en este mundo existe la dualidad. Para mí, el verdadero científico es el que dice, está pasando, no lo puedes negar, está pasando, pues investiguémoslo. No puedes decir no, y lo que no se ve no existe. Cuando tú sabes que nuestro ojo tiene una capacidad de ver en un rango muy pequeño, pero eso no quiere decir que no existan las ondas electromagnéticas, que no existan los rayos X, las radiaciones gamma, los ultravioletas, los infrarrojos. Existen, pero no los vemos, ¿no? Entonces, todo tiene que tener una explicación, que quizá estamos empleando métodos antiguos para cosas nuevas. A lo mejor tenemos que descubrir nuevos aparatos de medición. Imagínate, yo cuando estudié medicina, el cerebro
se estudiaba en la autopsia, luego ha salido la resonancia magnética y podemos estudiar un cerebro vivo. Sí, Es decir, sí. que a lo mejor no tenemos las herramientas, pero no podemos negar que ocurre. Y como tú muy bien has dicho, hay muchos fenómenos en la ciencia que ocurren y no se ven. Tenemos cámaras de vacío, que has hecho el vacío, se calcula que no hay nada y pones unas partículas y ves la reacción que producen esas partículas. Y si reaccionan, es que había algo. Y aparecen burbujas, aparecen estelas o lo que sea, pero no podemos decir que no hay nada, están reaccionando con algo. Incluso hay planetas que conocemos su órbita perfectamente, todas las características, y de repente vemos que existe una fuerza gravitacional que está afectándolo y que no es de ese planeta. Por tanto, quiere decir que hay otro planeta que se está acercando y le está influenciando en su órbita. No lo podemos negar. Exactamente, hay que deducirlo por sus efectos. Sí, sí. Es decir, ni siquiera escuchamos el silbato que los perros escuchan y los perros vienen. Es decir, es tan abrumador incluso en la vida cotidiana esto que estás apuntando. Sí. Sí, pero hay una cosa que yo creo que dentro de las personas también está esa dualidad, es que si te desmontan tus creencias, si te desmontan tu zona de confort, no tienes herramientas y entras en crisis. Y nadie con una categoría profesional quiere empezar de cero, por decirlo así fácil, ¿no? La gente prefiere, hasta lo dice la ciencia popular, lo malo conocido que lo bueno por conocer, porque somos animales de costumbres. Ahí está actuando el inconsciente, aunque no nos demos cuenta, no la conciencia que está en presente, ¿no? Cada vez hay más personas abiertas. Yo soy optimista. Me parece que hay muchas más personas meditando, hay muchas más personas afiliándose a grupos de ayuda, a fundaciones, entendiendo que nos podemos acompañar unos a otros, entendiendo que es mejor difundir las buenas nuevas que estar permanentemente intoxicados con lo que da miedo. Y en este sentido, probablemente tu deseo de ayudar, tu deseo de investigar sobre la muerte como otro aspecto de la vida, la idea de que solamente es la muerte del cuerpo y por lo tanto la vida continúa, creo que has encarnado el momento exacto en el que está habiendo un movimiento de apertura fabuloso, y por otra parte estamos teniendo muchos más elementos científicos para medir que hace tan solo 30 años. Entonces, ¿qué dirías que está pasando en el proyecto Luz con tus 13 hospitales? Porque yo me imagino, sería lógico que en la medida en que hay un interlocutor que escucha, el que tiene la experiencia puede hablar, porque si te consideran loco o te consideran raro o te consideran absolutamente idiota o fantasioso, o te ridiculizan o te juzgan, hay ciertas cosas que no las cuentan. Yo creo que nos pasa a todos. A mí, cuando mis pacientes me hablan sobre experiencias que han tenido con seres queridos que han muerto, me dicen, menos mal, a ti te lo puedo contar, pero a mi psiquiatra no, o a mi familia no. Sí. Entonces, creo que este movimiento que el doctor Van Lommel, tú y muchos otros estáis realizando, debe de permitir que afloren más experiencias y debe de estar generando una situación para el optimismo de todos. ¿Qué nos contarías del proyecto Luz, de los 13 hospitales? Mira, es muy bonito encontrarte que haya gente de los hospitales, que haya médicos que quieran realizar la investigación, porque además es de forma altruista.
Y estos hospitales tienen que pasar por el Comité Nacional de Investigación, por el Comité Nacional de Ética y muchos de ellos también por el Comité de Investigación y de Ética de cada hospital. O sea que hemos pasado todos los filtros, que a veces son muy largos, todos los filtros en todos los hospitales. Y Fabuloso. está todos plenamente establecido. Sí. Y además tenemos la Universidad de Vanderbilt, que nos ayuda en en Canadá con todo el sistema del cuaderno de recogida de datos. Todo está computarizado, todo está grabado en este cuaderno de recogida de datos. Hay un grupo que es control y un grupo que tiene ECMs, o sea, siempre habrá un grupo control. Y el estudio es de 8 años. Es en el momento que tienen la ECM, a los 2 años y a los 8 años. Y se ve a los 2 años y a los 8 años si esta experiencia les ha cambiado la vida o no y cómo. Fascinante. Tanto Fascinante. En el grupo control, porque todos han tenido un paro, en el grupo control de la gente que ha tenido un infarto y no ECM, y la gente que ha tenido la ECM. Y a ver qué pasa. Y bueno, pues tener 13 hospitales de lengua hispana es mucho. Mucho. Son Mucho, tiempos favorables, son tiempos favorables para los que quieren la verdad, sí. Pero incluso el que no cree, porque a nosotros nos interesan los científicos que no creen, pero que lo investiguen, ¿sabes? Sí, que haya la verdad como sinónimo de proceso, como sinónimo de algo a lo que todos podemos ir accediendo en grados crecientes, sí. Y eso es muy bonito y lo está haciendo la fundación, y tenemos más o menos visitas cada semana, visitas online. Cada semana hacemos una vez al año, todos los hospitales exponen sus dudas y todo de manera conjunta. Y es muy bonito porque hay ECMs. Es perfecto. Sí. ¿Y cómo cambia la vida de la gente? ¿Qué habéis encontrado hasta ahora? Es espectacular. Es espectacular. Cuenta. A veces no es inmediato, a veces tardan 30 años en explicarlo, pero a partir de que lo explican ya no tiene vuelta atrás. Y en general se vuelven mucho más espirituales, que no quiere decir religiosos, sino es como la espiritualidad que abarca todas las religiones, no es una cosa cerrada, ¿no? Tienen mucho más amor a la naturaleza, se sienten responsables todos de todos y se sienten que tienen que hacer algo para cuando se vayan, porque lo único que queda, aquí queda toda la materia, pero lo único que te queda a ti cuando te vas es lo que has evolucionado en conciencia y todas tus ayudas a los demás, todo tu trabajo altruista y desinteresado y de amor al prójimo, que en definitiva también es lo que dicen las religiones, pero va más allá, va más allá. Y entonces te ves que personas que no creen en nada tienen una ECM y cambian su trascendencia, es decir, todos somos trascendentes. En el hombre está ese germen de trascendencia que, creas o no, al final de tu vida te planteas si tu vida ha tenido sentido. Si has aportado algo. Y eso es trascendente. Una de las cosas que subrayabais y me pareció fundamental es que en algunas de las ECMs el protagonista siente en un estado, como decíamos, expandido de conciencia, en el que la sensibilidad aumenta y el campo incluye al otro,
también sienten los efectos de sus acciones en el otro, es decir, pueden entender al receptor y que eso en muchas ocasiones precisamente produce una actitud muchísimo más espiritual al regresar, en el espiritual entendida como lo que ama la vida, como lo que respeta y cuida la vida. Entonces es como comprender que la inofensividad, esa norma, la primera regla del yoga que tan claramente entendemos muchos, se empieza a volver algo muy en serio, parte de su existencia y de su comportamiento. Totalmente, totalmente. Pero no hemos dicho lo que estas personas experimentan en una FM. Vamos a ello. Quieres, porque ahí está la revisión de vida y eso también les cambia. Claro. En una experiencia cercana a la muerte hay una salida del cuerpo y uno se ve fuera del cuerpo. Ves aquel cuerpo que es el tuyo, pero no lo reconoces como tú, y tú te sientes que eres esa esencia o esa energía que está fuera del cuerpo, que es mucho más amplia que el cuerpo, y puedes ver, puedes sentir, puedes oír. Sí. Ven lo que está pasando, que le están reanimando, ven las conversaciones que tienen, incluso su mente, a donde piensen, van. No tienen el límite estructurado de unas paredes, sino que quieren ir a ver qué está haciendo tu familia, qué te está esperando fuera del quirófano, y vas y los ves y ves cómo el paciente, la familia está con el cirujano o con el médico que le está dando el parte, pero pueden ir a kilómetros de distancia, no hay límites. Y se comunican con seres a través de la telepatía. Pueden ver a personas que han fallecido, que son conscientes de que han fallecido, y personas que no son conscientes de que han fallecido y les dicen, ¿pero tú qué haces ahí? O sea, es un cerebro que está funcionando. Efectivamente. Y es increíble, sienten esa paz inmensa. Tienes el túnel, el típico túnel, tienes el ser de luz que te acompaña, que te inunda de amor, que entiendes que tu vida ha tenido un sentido, que estabas para algo en la tierra, y tienes ese amor infinito que es muy difícil de explicar con palabras, la sensación que tienes, ¿no? Y ven la revisión de su vida, pero la ven desde dos perspectivas, una como el que las ha hecho y otro cómo se han sentido los demás. Los receptores de la acción. Y hay mucha gente que dice, que les he hecho alguna entrevista, que me dicen, yo después de haber visto eso tenía que volver porque yo no quería irme de aquella manera, ¿no? Claramente, y luego, claramente, para reparar. Para reparar. Y cuando lo han intentado reparar, la otra persona ni se acordaba. Pero él vivió en ese momento lo que en ese momento había vivido la otra persona y lo quería reparar, ¿no? Es precioso, porque es la cosa más espiritual del mundo. Sí. Y nadie se quiere ir. Todo el mundo se encuentra vivo y muy vivo. No se encuentran muertos. Y son capaces de decir, tú estás muerto, tú no tendrías que estar aquí. Se sienten vivos, pero saben que no es el cuerpo. Y luego cuando vuelven, esa sensación de amor, quieren volverla a tener. Y cuando uno se siente más en paz y en amor, es cuando estás en armonía contigo y das lo mejor de ti a la gente que tienes a tu alrededor o que te necesita. Es el dar, venimos a dar lo mejor de nosotros. En efecto, sí, señora, qué bien. Otra de las, hemos titulado nuestro encuentro La muerte, el sentido de la vida y la reencarnación, porque
Claro, una visión expandida de la muerte puede perfectamente bien incluir la idea que no solamente se tiene en Oriente, sino que muchos occidentales y muchos estudiosos tienen respecto de la reencarnación. En este momento histórico, wow, tan divino en el que, como tú bien indicabas, se pueden fusionar la ciencia y la conciencia, se puede fusionar Oriente y Occidente, se puede fusionar la sabiduría antigua con los descubrimientos más modernos. Entonces apuntabas en el libro algo que me pareció supremamente interesante y que me voy a ocupar, y espero que muchos de nuestros oyentes también, que el doctor Ian Stevenson tiene un estudio muy extenso sobre niños de entre 5 y 6 años que tienen recuerdos que daría la impresión de que solo se pueden explicar porque estén recordando su vida pasada. Y el doctor Stevenson, como tú apuntabas, es que tiene todos los degrees científicos que se pueden tener. Doctor en medicina, profesor de la Universidad de Psiquiatría, jefe de un departamento de psiquiatría en la Universidad de Virginia. Y claro, son 3.000 niños los que él investigó, como tú nos apuntabas. Entonces, me gustaría saber si alguna de estas experiencias, en tu opinión, son especialmente significativas. Hay muchísimas experiencias significativas. A ver, un mundo, un universo tan maravilloso para una sola vida, a mí me pone un interrogante, ¿no? Y si has tenido la desgracia, entre comillas, de morir al año, a los 2 años, de no haber vivido, de haber no podido formarte, porque unos tienen tanto y otros tampoco, por esas diferencias, no es justo, radicales. No es justo. Entonces, a mí me parece que lo lógico, bajo mi lógica, no quiero decir que sea, es que vayamos haciendo un proceso de evolución en conciencia para ese retorno consciente a casa, ¿no? No he dicho que las personas que tienen ECM se sienten en casa y se sienten en el hogar y no quieren volver, pero incluso personas en prisiones de máxima seguridad también tienen esa sensación de regreso a casa y del amor y todo. Y también eso es muy bonito y que nadie te juzga, que eso no lo había dicho. Y volviendo al doctor Stevenson, él ha hecho una investigación súper minuciosa que le llevó muchísimos años hacerla porque escribía absolutamente todo, comprobaba todo, no se fiaba de nada, excluía todo y actualmente también siguen investigando. El doctor Tucker en la Universidad de Virginia sigue su trayectoria y se han demostrado casos que son innegables. Mira, hubo una niña que dijo que vivía, una niña india, que vivía que había vivido, pues ponle 200, 300 kilómetros más allá, describió la casa, describió todas las condiciones y todo lo que decía era tan espectacular, entre comillas, que se creó una comisión en la India dirigida por Mahatma Gandhi. Maravilla. Y entonces, en esa comisión estaba el que había sido marido de ella en la otra vida, que la niña no lo sabía. ¡Wow! Fueron todos al pueblo que la niña no conocía, porque además son muy pequeños estos niños. Había cambiado el pueblo y ella iba diciendo, no, aquí había esto, aquí había lo otro, y descubrió la casa, llegaron a la casa que ella decía, había tenido obras, pero la reconoció, estuvo adentro y llegó a un escondite donde habían guardado ella y el marido dinero. Wow. Abrió el escondite y encontraron el dinero. Y claro, eso solo lo sabía el marido, porque era el único que vivía.
Sí, Y sí. casos de estos que no puedes negar, no sabes cómo, pero no puedes decir que no existen. Efectivamente, es que no se puede decir que no lo terminamos de comprender, pero no se puede negar que Exacto, existe. Mm. exacto. Me encantó particularmente de tu libro, claro, es que el doctor Brian Weiss y sus libros Sí. han influido enormemente. Yo leí varios de ellos, pero este caso que tú relatas no lo conocía y para mí fue muy de agradecer. Mm, la niña que dibujaba persistentemente una fachada de un edificio, pero persistentemente es de verdad, ¿no? Sí. Y que tanto así que lo que tú nos cuentas es que cuando ella fue adulta y escuchó hablar del trabajo del doctor Weiss, dijo, pues podría valer la pena hacer una regresión y entender esa obsesión mía de niña por dibujar esta fachada. Cuéntanos el resto, porque a mí me pareció una de las muy especiales. Muy especial, pero además es que hace relativamente poco he visto la película que se ha hecho sobre esto y yo creo que está en Por favor, Netflix. no lo es Pero tú. Nos tienes que contar. no sé, yo no me acuerdo. La empecé a ver y no sabía de qué iba y digo, bueno, pero si todo esto es lo de Claro, Brian esto es Weiss, aquello. Sí. esto es aquello. Y se trata de una niña que en su infancia hacía como un campanario y un edificio pegado con muchas ventanas y siempre dibujaba lo mismo. Y la mamá guardaba todos los dibujos. Y un día ya de adulta, ya estaba casada, me parece que tenía 2 hijos, eh, oyeron hablar de Brian Weiss y la madre le dijo, pues vete a verlo. A ver, no tienes nada que perder, vete a ver qué Nada que pasa. perder. Sí. Entonces fue a verlo y descubrió que esto era en Irlanda. Descubrió el sitio y Sí. descubrió que ella había muerto en un hospital embarazada del 8.º hijo y que ella Ujú, se murió con el sentimiento de que iban a separar a sus hijos porque el marido era un borracho ujú. y no quería morirse para que los Sí. hijos no quedasen, bueno, en Desperdigados adopción, en... desperdigados. Entonces va a Irlanda y en Irlanda, en el pueblo, ve el campanario, ve la casa que yo no sé si era un sitio, un hospital, me parece que era un un hospital. hospital. Un hospital, va allá y empieza a buscar en los archivos con el apellido que ella recordaba a través de esta experiencia con el doctor Weiss, del apellido y con todos los datos. Y se encuentra que efectivamente había muerto allá y que habían dado en adopción a todos sus hijos. Tal cual. Entonces empezó a buscarlos y se encontró, me parece que quedaban dos que eran muchísimo mayores que la mamá Que ella, claro, y no se claro. lo acababan de creer. Y ella empezó a recordarles escenas de cuando eran pequeños, de cuando esto. Y claro, ya se empezaron a interesar, pero es que después hicieron la investigación del ADN y salió Exacto. Me pareció que brutal. era familia. Entonces, ¿cómo te Claro, puedes que sí encontrar son a hermanos. una madre que tiene 30 o 40 años y ellos están por 80, 90? Sí. Y se demuestra que son hermanos sí o Y sí son, por el y ADN. son, sí. Y entonces Es es que, claro, es que ¿cómo apasionante. hacemos para negarlo, Luján? Es fascinante. Ojalá abra mentes, ojalá abra corazones, ojalá amplíe el marco de la vida, porque es que es tan fascinante lo que está pudiendo ocurrir ahora. Sí, pero fíjate que hay mucha gente que dice, bueno, si eso fuese verdad, saldrían las Mm, noticias de telediario. mm, Pues, pues no sale, no sale. claramente. Y es espectacular y es mucho más importante que una serie de noticias que dan, que todas te bajan la vibración, te bajan, Sí, todas son de miedo, todas son tremendas. sí, Y pues al menos de dar esperanza de
que la vida sigue, que somos una humanidad, que estamos para ayudarnos y para evolucionar y evolucionar juntos, ¿no? Sí, y que nada de lo que se logra, hay una frase de Blavatsky que es espectacular, que no voy a citar bien, porque la llevo buscando un tiempo, la tenía hasta enmarcada en un cuadrito y en la última mudanza no sé qué pasó. Bueno, la encontraré, pero viene a decir que los tallos y los brotes se fortalecen en el tiempo y que nada se pierde y que cuando se llega al debido momento florecen. Entonces, es eso, ¿no? Gracias a, si uno lo ve en esa perspectiva, se entiende a un Mozart, se entiende a un Leonardo da Vinci, se entiende a un Mahatma Gandhi, es decir, por el trabajo acumulado y las virtudes acumuladas y el servicio prestado y las lecciones aprendidas, están los grandes seres, que son la acumulación de lo anterior, en vez de una cuestión de suerte y nada más. Sí, estamos aquí para evolucionar y la verdad es que en una vida sola no puedes evolucionar como puedes evolucionar. No es lo mismo vivir en esta época que vivir en la prehistoria. En efecto. Y tenemos el mismo cerebro, aunque haya ido cambiando, tenemos las mismas, el físico está igual, con mejoras, pero que vaya, la base es la misma. ¿Cómo se evoluciona? No. Sí. Hay quien interpreta incluso los logros que se baten las marcas en las Olimpiadas, bueno, y en los campeonatos mundiales, como una demostración de que la humanidad está cada vez más encarnando el alma, porque se baten los récords de una manera increíble. Entonces, bueno, tanto los progresos, incluso eso, los progresos a nivel de la destreza física, pero es que tantos de los descubrimientos, tantas de las cosas geniales, la simple tecnología que usamos sin maravillarnos, que nos parece normal, y no tiene nada de normal, que tú estés en Barcelona, yo esté en Mallorca, podamos conversar y vernos, esto se pueda grabar en una nube, que ni siquiera sé que es una nube, y luego lo pueda ver un montón de gente. Es que es todo tan maravilloso, el progreso acumulado. Entonces, bueno, también me gustaría saber, ya que estamos en el tema de la reencarnación y con estos ejemplos espectaculares, sobre los planes de tu nuevo libro, que creo que tiene que ver con este tema, en algún grado. Bueno, sí, tiene que ver con la conciencia. Uh-huh. El libro será de la Fundación Iclovi y lo estamos escribiendo Xavier Melo y yo. Sí. Y tiene que ver con las ECMs y los cambios que se producen en la vida, porque yo creo que eso es lo más importante, porque vuelves con otra conciencia, incluso muchas veces vuelves con capacidades y esas capacidades son para ayudar al otro, pueden ser dones sanadores, telepatía, intuición, pueden ser clarividencia y no son para uno, son para ayudar a los demás, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ahí está, esperamos que salga a final de año o principios del siguiente. Es un libro potente, muy potente. Qué bien, qué maravilla. No digo más porque como no está todavía en librería, no quisiera comentar más, pero sí que esperamos que pueda ayudar a mucha gente. Sí, claro, sí, sin ninguna duda. Y los cambios que tu coautor relata de su propia SM, ¿qué subrayarías? ¿Cómo le cambió la vida a él? Totalmente de ser una mente más de las matemáticas, más cuadrada, a abrirse a la sensibilidad de la conciencia, ¿no? A cambiar el objetivo de tu vida y cuáles son las prioridades. Por hacer algo. Es que cuando cambian las prioridades cambia todo. Claro, y hacer algo que cuando se muera o nos muramos
eso continúe, que lo lleven otras personas, pero que ese como pilar de conciencia continúe. Sí. No, maravilloso, maravilloso. Igual cerrar con el maestro tibetano, a quien tú y yo tanto respetamos y muchos de nuestros compañeros de camino. Una manera de adentrarse en esta literatura que es tan seria y que no necesariamente es sencilla, es empezar por algunos de los dos libros más que reúnen los distintos temas. Entonces, en Reflexionen sobre esto, alfabéticamente, tenemos los distintos temas y tenemos donde el maestro habla sobre el amor en todos los 20 y pico de libros, donde habla sobre el alma, donde habla sobre el servicio, como solamente ese tema agrupado. Por supuesto, entonces también está agrupado lo que el maestro ha ido diciendo sobre la muerte. Y subraya mucho, es un maestro de compasión y sabiduría, subraya mucho que nada deberíamos temer respecto de la muerte, que en todo caso es mucho más difícil nacer que morir, porque al nacer el alma tiene que imbuirse en un cuerpo material limitado, que hay una gran indefensión, porque no podemos tener, evidentemente, un bebé no puede tener todavía uso de conciencia y una relación inteligente con su medio, sino que depende absolutamente de sus cuidadores. Entonces, una de las cosas que el maestro dice para cuando contrapone la experiencia de entrada a la experiencia de salida es que no deberíamos temer a la soledad en el momento de la muerte, así como sí se da soledad en el momento de nacer, porque la comunicación es la piel y es la presencia o no de mamá, pero que en el momento de morir inmediatamente uno se reúne con sus seres afines y con sus seres queridos y con algunos de sus familiares, y que la soledad no existe en ese plano. Me parece una afirmación muy alentadora, muy fácil de entender para quien tiene un conocimiento de esto, pero probablemente en algunas de las SMs también este elemento esté subrayado. ¿Es así? Totalmente, es que es increíble, es totalmente. En primer lugar, uno nunca muere solo, y se ha visto y se han hecho estudios científicos en que ocurren una serie de experiencias perimuerte en las que vienen los seres queridos, especialmente la mamá, igual que en el nacimiento está la mamá. Sí. En la muerte, si la mamá ha fallecido, suele estar la mamá y también los seres queridos y demás. Y te vienen a ayudar en ese momento, en ese tránsito. Pero es que además tú estás en esa alegría, porque cuando tienen esas visiones, les desaparece el dolor, les desaparece todo, están radiantes, radiantes, y hacen el paso fácil y con júbilo. En el momento del nacimiento tenemos que decir que no somos seres tridimensionales, sino que somos seres multidimensionales, como se ha demostrado por las experiencias cercanas a la muerte, que tú sigues viviendo en otro plano de conciencia como una energía. Somos multidimensionales. Pero además también hay estudios científicos a través de hipnosis, en el que se ha visto, esto es una mujer, la doctora Helen Bambach, que el 81% de las personas que les ha hecho regresión habían decidido venir aquí. O sea, decidimos, somos seres que estamos viviendo y en un momento determinado decidimos vivir. O sea, de multidimensionalidad pasamos a tridimensional. Sí. Fíjate que cuando una ECM vuelve a su cuerpo es tremendo, tienen una sensación de encogimiento, de dolor, de todo, que no la tenían antes. Entonces, el ser que viene acepta la desconexión porque olvidas todo. Olvidas todo y vuelves aquí a que estás en un sitio que no tienes espacio,
que estás calentito y de repente empiezas a dar vueltas, te empiezan a empujar todas las contracciones, sales, los huesos del cráneo se acabalgan para poder salir, no sabes dónde vas, hace frío, te recogen, actualmente no dan una palmada, pero antes para que respirases te dan una palmada. O sea, lo primero es la crisis del nacimiento. Sí. Más indefenso que un bebé no hay ningún mamífero. En efecto. Todos rápidamente los echan a volar o los echan a ir por el camino libres. Pero el bebé es indefenso totalmente, depende de todo el mundo. No sabe ni quién es, ni dónde está, ni si le quieren, ni si no le quieren. No puede pensar nada. En efecto, así es. Es que yo creo que están tan de la mano un tema y el otro. Si podemos, se está dando, ¿no? La revolución sobre el nacimiento, el doctor Tomás Berni hablando de la vida intrauterina es fascinante. Y ojalá podamos cuidar de estos seres, incluso como padres y como madres, entendiendo que tenemos un ser inmortal temporalmente a nuestro cargo, pero que no es hijo nuestro en el sentido de que lo hayamos creado, claro, y que nos pertenezca. Claro. Entonces, espero que tanto a la entrada como a la salida, a la encarnación, vayan teniendo la debida revolución y se las trate con el respeto de que son portales esenciales. Vamos a seguir orando. Pero para que la ciencia... Sí. Fíjate que hay muchos niños actualmente que están naciendo que recuerdan cuando estaban en el vientre materno y que recuerdan vidas pasadas. Esto a lo mejor sí pasaba antes, pero no en el grado que está pasando ahora. O sea, ya estamos viniendo con conciencia. Sí, es que hay un crecimiento extraordinario, ¿no? Incluso, bueno, hasta se nos dicen que ashram se están dando los cambios, porque la pituitaria del ser humano ahora está más accesible, porque hay un avance del sistema nervioso tan extraordinario, los niños nacen con mucha más conciencia, más despiertos. Entonces es nuestro deber cuidar de las mujeres jóvenes para que sean más conscientes, nuestro deber como ciudadanos, como psicólogos, como médicos, como abuelas. Hay una tarea maravillosa por delante porque vienen seres preciosos para este momento de cambio. Es que hay tantos motivos. Si uno sabe un poquito más, estamos en un momento para el optimismo, no para el temor. Sí, y también para la responsabilidad de poderles abrir camino. Y entenderles y crecer con ellos, porque vienen a ser nuestros maestros, ¿no? Vienen a ser nuestros maestros. Amén, Luján. Sí. Bueno, te agradezco hasta el infinito esta preciosa conversación. Nos quedamos esperando tu nuevo libro, nos quedamos llenos de gratitud por la Fundación ICLOVI, por todo lo que ya se ha hecho y bueno, que el alma siga iluminando el camino para que la ciencia de tu mano y de los que son como tú nos traiga tanto más. Gracias, Luján. Gracias a ti, como siempre es un placer estar contigo. Gracias, Isabela. Namaste. Gracias. Namaste.